Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy tenemos el programa que anunciamos el día de ayer en el especial de Biblias Protestantes. Tenemos una nueva edición de nuestro programa Testigos de Jesucristo, desenmascarando a los testigos de Jehová. Es un programa donde analizamos la historia de este movimiento, las incongruencias, las cosas sospechosas y dudosas de su origen, de sus celebraciones y de sus costumbres. Y hablando de costumbres, hoy tenemos un programa especial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un evento, el único evento que realizan los testigos de Jehová, lo único que celebran. Ellos no celebran cumpleaños, nada, no celebran el nacimiento de Jesús, no celebran su asunción al cielo, no, lo único que celebran es la muerte de Jesús, cosa que es muy interesante. Lo hacen una sola vez al año. Pero antes de entrar en materia, bueno, solo les puedo decir que ese es como el equivalente de la Eucaristía nuestra, ¿sí? Solo que nosotros lo hacemos todos los días, ellos pues una vez al año. Vamos a entrar a mirar esas diferencias con Biblia, con historia, vamos a mirar qué incongruencias se pueden presentar entre ellos. Y bueno, para empezar le voy a dar el paso a nuestro hermano, el maestro Octavio. Gusto tenerlo, maestro. Prenda su micrófono. Muy bien, ¿sí me escucho ahí? Sí. Sí, maestro. Muy bien, pues buenas noches a todos, bienvenidos aquí a su programa, esta mesa redonda sobre los testigos de Jehová, llamada Testigos de Jesucristo, y pues vamos a ver ahora la Cena del Señor, o la conmemoración, como ellos le llaman. Ellos dicen así en su libro Ayuda para entender la Biblia, editada por los Testigos de Jehová. Dice así: Cena del Señor es una cena literal que conmemora la muerte del Señor Jesucristo, por lo que apropiadamente se le denomina la conmemoración. Este es el único acontecimiento referido en la Biblia que tiene que celebrar los cristianos. Efectivamente, los Testigos de Jehová lo único que celebran es la Cena del Señor, o como ellos le llaman, la conmemoración, y lo hacen una vez al año. Es lo único que ellos celebran de alguna fiesta cristiana, una celebración cristiana más bien, porque ellos no les llaman fiestas ni nada de eso. Una celebración cristiana es lo único que ellos conmemoran. Ellos no festejan la Navidad, no festejan ninguna celebración cristiana que nosotros sí celebremos. Ellos no celebran más que la Cena del Señor, nada más. Es cuando ellos se van con sus mejores ropitas, su mejor gala. Entonces es lo único que ellos celebran. Y pues bien, bienvenidos a su programa, y pues vamos a aprender mucho de esto ahora. Vamos a saber cómo contestarles a los testigos de Jehová al respecto, y nos vamos a servir mucho de esta información. Así es que bienvenidos, y díganle a los demás que se conecten, porque si no se lo van a perder. Y pues bueno, estamos aquí en el canal de Rodriguito, y también me parece que por Católico Defiende tu Fe, ¿verdad? Así es, maestro. Estamos en vivo, en retransmisión, en este momento por la página Católico Defiende tu Fe, ¿sí? Y a través de mi canal en YouTube estamos en una alianza haciendo esta transmisión de estos programas tan importantes, porque debemos conocer a fondo a los testigos de Jehová para que no nos metan los dedos a la boca. Con mucho amor y con mucho respeto, pero hay que conocer, hay que saber, ¿sí? Para no dejarse engañar. Bueno, ahora quiero darle el paso a nuestro hermano Guido, teólogo de la Universidad Javeriana. Y bueno, hoy contamos con su presencia y pues no queda más que darle la bienvenida.
Adelante, hermano Guido. Buenas noches, Rodrigo, a ti, al maestro Octavio y a todas las personas que están viendo este compartir. Bendiciones para todos. Un saludo muy especial desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, con este importante tema a manera de análisis, más que, como lo decía Rodrigo, no, nuestra intención es tampoco criticar porque hay que tener también respeto por las creencias ajenas, pero sí viendo desde la óptica de nosotros, pues objetivamente y sobre todo con argumentos, porque si no entonces caeríamos en una calumnia, en una difamación, para mirar a ver cómo realmente es en sí esta celebración de la congregación de los testigos de Jehová, y como lo decía también el maestro Octavio, de sus propias publicaciones y también desde su propia Biblia para hacer más objetivamente posible. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Guido. Gracias por tus comentarios. Y bueno, antes de empezar en materia, vamos a hacer nuestro acostumbrado saludo. Vamos a empezar hoy por la página de Facebook por Católico Defiende tu Fe. Tenemos 57 personas conectadas, 60 personas conectadas, Dios mío. Isabel Blanco, Héctor Eliezer, no alcanzo a leer el primero, José Lima, Héctor, bueno, Wendy, Olga Orona, Claudia López, Raida Reyes, Rufina Otero, Domingo Eduardo, Chester Saurio, Sinaí Cruz, Lobón Joan, Jorgelina Lucrecia Benítez, desde El Salvador, muchas bendiciones. En San Salvador, Entre Ríos, Argentina, vale, muchas bendiciones para ti también. Agustín de Hipona, y Sandra Pérez. Bueno, Sandra Pérez, más, ¿qué hay más? Erwin Román, Leonel Duque, y bueno, por este lado tenemos estos amigos en Facebook. ¿Qué hay más? Bueno, aquí por YouTube, hola, levanten la mano. Está Marimar, Miguel Cano, Letis Vacas, muchas bendiciones. Iván Mungía, bienvenido, hermano. Guillermo Ruiz, Gerardo Holtz, David Umaña, ok, Denis, como siempre, un abrazote. Paula Andrea Solórzano, bienvenida. Dios te bendiga. Mis catolicismos, gracias por darle like y les invito a que le den like tanto en la página de Católico Defiende tu Fe como en mi página en YouTube. Le den like y compartan esta transmisión. Bueno, Miguel Cano, Joaquín Ortega, Francisco Mendoza, Alondra Cabello, Dios te bendiga. A ver. Maricruz Galván, Francisco Mendoza, Tomás Sec, Ana Arca, muchas bendiciones. Santuario RIB, Dios te bendiga, hermano. ¿Sí? Marina Peña, muchas bendiciones a ti también. Ok. Alondra Cabello, ya te nombré, mujer. Rocío O, Dios te bendiga, bienvenida. Joaquín Ortega, Javier Villegas, bendiciones. Guillermo Ruiz, de la Biblia de Júpiter y Biblia Jubileo. No sé, bueno, me vuelves a hacer la pregunta después del programa en la caja de comentarios, por favor. Bueno, entonces ya estamos los que somos, y en el transcurso del programa le vamos a seguir dando la bienvenida a aquellos que lleguen nuevamente, y vamos a empezar, nos vamos a ir ya en materia, ¿sí? No vamos sin más rodeos al tema que vamos, la conmemoración anual de los testigos de Jehová. Entonces, mi primera pregunta sería la siguiente: ¿por qué solo lo celebran? O sea, ¿por qué esta celebración es la única que ellos celebran? ¿Sí? La única que yo sepa. ¿Sí?
¿Por qué lo hacen una sola vez al año? ¿Sí? Eh, y no diariamente como lo hacemos nosotros. Y pues si alguien ahí de ñapa me puede responder, mm, o sea, tengo entendido que el objetivo de esa conmemoración es recordar a Jesús. O sea que ellos, los testigos de Jehová, recuerdan a Jesús una sola vez al año, o cómo es este cuento. Explíquenos un poquito mejor de este asunto. Entonces, los dejo en las diestras manos del maestro Octavio. Adelante, maestro. Gracias, gracias, Rodriguito. Pues sí, aquí lo podemos ver igualmente en su libro Ayuda para entender la Biblia de 1987. Ellos aquí en el inciso donde dice la Cena del Señor, efectivamente es un recordatorio sobre la muerte de Jesucristo, es un recordatorio sobre su muerte. Ellos dicen así, dice sobre 1 de Corintios capítulo 11, versículo del 20 al 34, donde comían indignamente, y ellos dicen ahí, no se daban plena cuenta de lo serio del asunto. Los emblemas representaban el cuerpo y la sangre del Señor, y la cena era un recordatorio de su muerte. Efectivamente, Rodriguito, como acabas de mencionarlo, solamente para ellos es un recordatorio de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué lo hacen una vez al año nada más? Aquí en el libro, en la página 290, nos explican el por qué lo hacen una vez al año y no diario como nosotros lo hacemos. Dice así, tanto Lucas como Pablo registran que al tiempo de instituir la conmemoración de su muerte, Jesús dijo, sigan haciendo esto en conmemoración mía, en memoria mía. Lucas 22, 19. De estas palabras es razonable concluir que Jesús quiso decir que sus seguidores deberían celebrar la Cena del Señor una vez al año y no con más frecuencia. O sea que de esas palabras que dice Jesucristo, sigan haciendo esto en memoria mía, quiso decir que lo hicieran una vez al año, aunque Jesucristo no dice eso, ¿verdad? No encontramos en sus palabras que Él diga, nada más hagan una vez al año. Nosotros igual podríamos interpretar lo que diga, que está diciendo que lo estemos haciendo muy seguido, ¿no? Muy seguido, no nada más una vez al año, porque dice, sigan haciendo esto en memoria de mí. O sea, sí, hay que seguirlo haciendo. Él no dice que una vez al año, pero ellos interpretan estas palabras que quiere decir que es una vez al año. ¿En qué más se basan? Pues dice aquí, la Pascua que se observaba en conmemoración de la liberación que trajo Jehová en 1513, antes de la era común, sobre el pueblo de Israel, cautivó en Egipto, se conmemoraba tan solo una vez al año, cada 14 de Nisán. En consecuencia, dado que la conmemoración también era un aniversario, sería lógico que se celebrara únicamente el 14 del mes de Nisán. Entonces, ellos en base a eso de que la Pascua se celebraba el 14 del mes de Nisán y que la última cena fue un 14 del mes de Nisán, según ellos, entonces la cena se tiene que celebrar una vez al año, cada 14 del mes de Nisán. En esta ocasión, pues cayó en Jueves Santo, cuando nosotros celebramos cayó en Viernes Santo. Ese día cayó el 14 del mes de Nisán y fue cuando lo celebraron ellos. Entonces, ese es el argumento que ellos utilizan para hacerlo una vez al año. Pero igual, Jesucristo en Lucas 22, 19 dice, sigan haciendo esto en memoria mía. Entonces no está diciendo que lo hagan una vez al año, sino que lo hagan seguido, ¿no? Entonces, pues, ese sería el argumento de los testigos de Jehová. Le paso el micrófono a nuestro hermano Guido, a ver qué puede decir al respecto. Él puede tener una información todavía más detallada y más amplia bíblicamente. Gracias, hermano. No, es más o menos lo que tú decías. Yo también tengo acá este manual de ellos, que es también
quién enseña realmente la Biblia, que es el manual con que las personas hacen los estudios con los testigos de Jehová. Ya en el apéndice, ya cuando la persona ha tenido pues todo un seguimiento de las primeras artículos de estudio, ya lo último en el apéndice hablan sobre la Cena del Señor y aparece más o menos lo que el maestro Octavio estaba diciendo. Lo celebran una vez al año en conmemoración también a lo que era la Pascua judía en el mes de Nisan, en el día 14. Entonces, y también dice la misma acotación, dice en ese mismo libro, esta comida sustituye a la Pascua judía. Por esa razón debe celebrarse una sola vez al año, pero eso, como decía el maestro Octavio, es una conjetura, porque no es un argumento bíblico factible. De hecho, la carta de Pablo a los Corintios, que también el maestro Octavio hizo mención, ahí no dice que los que se reunieran solamente una vez al año, sino que explica realmente que la Cena del Señor, que también se conoce como la fracción del pan, era, por así decirlo, el centro de fe de los cristianos. También, si nosotros vamos en la Biblia, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso del 42 al 43, nos dice algo muy importante. Voy a hacerlo primero en la Biblia, una Biblia católica, la Biblia latinoamericana, y después en la Biblia de ellos, para que veamos también las incongruencias que hay. Entonces, por eso a veces se hace muy difícil con la propia Biblia de ellos poder sustentar estas cosas. Dice así en esta Biblia católica el verbo divino: eran asiduos los primeros cristianos en la enseñanza, los apóstoles en la convivencia fraterna, en la fracción del pan y en la oración. Entonces aquí nos habla de que eran la común unión de los primeros cristianos estaba íntimamente ligada con dos actos importantes, que era la fraternidad y también la fracción del pan y las oraciones. Nosotros entendemos por fracción del pan propiamente la Eucaristía que la Iglesia Católica celebra, especialmente el día domingo, por ser el día de la resurrección. Pero si nosotros vamos, ese mismo versículo en la Biblia de los Testigos de Jehová, dice así, en la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, del año de 1987, o sea, la última de ellos, dice así: y continuamente dedicándose a las enseñanzas de los apóstoles y a compartir unos con otros, a tomar comidas y a las oraciones. Entonces ahí también vamos las incongruencias. O sea, en resumidas cuentas, no hay, por así decir, una base bíblica por la cual los cristianos tengamos que celebrar la nueva Pascua o la Cena del Señor solamente una vez al año, como lo dice, hace énfasis ellos en el libro que dijo el maestro Octavio, y en este libro que se llama ¿Qué enseña realmente la Biblia? Esa sería más o menos mi acotación. Bueno, muchísimas gracias, hermano Guido. Bueno, ya pasando a esta pregunta, vamos a mirar la siguiente. Sí hemos hablado, o sea, es una vez al año. El sustento bíblico de ellos es dudoso, por decir que nulo, de esta celebración. Pero sí, ¿y qué? ¿Qué se hace en esa celebración, por favor? Maestro Octavio, usted que fue ex testigo de Jehová, fue testigo de Jehová, nárrenos qué es lo que se hace durante esa reunión. ¿Es abierta, es misteriosa? ¿Quiénes pueden participar? Me gustaría que nos explicara este asunto. Adelante, maestro. Bueno, pues esa es la fiesta de fiestas para ellos, y se hace un discurso, se invita a muchas personas, no solamente van testigos de Jehová, también van estudiantes de ellos, a los cuales les están dando estudio bíblico, bueno, bíblico entre comillas, porque sabemos que es un estudio de su libro, y aparte invitan a más gente, aunque no les están dando estudio, invitan a más gente. Entonces ellos aprovechan ahí también y hacen un discurso. El anciano de la congregación hace el discurso y va explicando lo que es para ellos la Cena del Señor, cómo se debe de participar, quiénes participan, cada cuándo se conmemora, qué es lo que significan los emblemas, así le llaman ellos, los emblemas, quién puede participar de dichos emblemas. Entonces ellos utilizan mucho esa expresión, la expresión emblemas, porque para ellos solamente es un emblema nada más, una representación del cuerpo y la sangre de Cristo, es algo simbólico nada más. Entonces lo que ellos hacen en la reunión es dar un discurso, explicar todo eso
y después de aquello ya pasan ellos la charola, donde está el pan y el vino. Entonces se le van pasando a uno por uno, pero cosa curiosa, nadie come ni bebe. Nadie come ni bebe porque solamente los únicos que pueden comer y beber de esos emblemas son los ungidos. ¿Quiénes son los ungidos? Los que forman parte de los 144,000 que van al cielo, o sea, los únicos que tienen esperanza celestial. O sea, perdón, maestro, o sea que no todos los que asisten, ni siquiera los que ya son testigos de Jehová de varios años, pueden tomar el pan y el vino, o sea, lo ven pasar. Pues, o sea, esa celebración es prácticamente ir a ver a comer otros, pues, según lo que no, ustedes... pues fíjate, Rodriguito, que ni siquiera van a ver a comer a otros, ni siquiera eso, porque nadie come. Si tú vas a una conmemoración de los testigos de Jehová, nadie, absolutamente en una congregación es muy difícil que haya un ungido, es muy difícil. Se supone que ahorita el número de ungidos que hay alrededor del mundo son alrededor de 18,000 ungidos, Rodriguito. 18,000 ungidos alrededor de todo el mundo. O sea que es muy difícil que en una congregación haya algún ungido. Si ahí en Colombia tú vas a una conmemoración, no vas a encontrar, es muy difícil que encuentres algún ungido colombiano. Es muy difícil. Entonces, prácticamente nadie come ni bebe, ni siquiera los ancianos, ni los que llevan más años ahí en esa congregación. Nadie come, absolutamente nadie. Entonces lo único que hacen es pasarse la charola el uno al otro y nadie come, nadie bebe, porque nadie es ungido. Los ungidos están regados por todo el globo terráqueo. Son 18,000 nada más. Entonces, ahorita vamos a hablar también sobre ese asunto, pero ahorita, referente a la pregunta que hiciste, pues nada más me limito, ¿no? A eso, ¿qué es lo que hacen en la conmemoración nada más? Eso es lo que hacen, dan un discurso y después se pasan la charola con el pan y el vino, que son los emblemas, y nada más, hasta ahí. Ok, muchas gracias, maestro. Bueno, ahora vamos con nuestro hermano Guido. Y yo le quisiera preguntar, bueno, si solo los 144,000 pueden comer, tú nos podrías decir, a ver, ¿cómo me explico? ¿Cómo sabemos si hay un ungido? O sea, cómo determinan los testigos de Jehová si hay un ungido? Porque tengo entendido que a mediados de los 80, 70, había como 8,000 ungidos y ahorita hay en las últimas estadísticas de este año, maestro, estoy estudiando, mirando, había 19,000. ¿Cómo se suman? ¿Cómo se adhieren? ¿Quién lleva esa cuenta? No sé, hermano Guido, si nos puedes hablar algo de eso. Bien, antes que nada quería mirar con respecto a lo de los... Bueno, yo asistí hace 2 años, asistí a la conmemoración, hace 2 años y así, fui en calidad de invitado y observador, no de participador, porque mi esperanza como cristiano católico, como dice Pablo en Filipenses 3:20, está en el cielo, pero por respeto a ellos, porque el Salón del Reino queda muy cerca donde yo vivo, ellos saben que yo soy teólogo católico, pero fui en calidad, no quise tomar los emblemas, aunque mi convicción era esa, ¿no? Independientemente de eso, el maestro lo explicó, ellos hacen un discurso de Lucas capítulo 22, verso 19 al 20, y después saltan a lo que son lo de los, en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14, de los 144,000, pero hacen pues toda su metamorfosis, porque realmente no pueden probar que solamente sean los 144,000. De hecho, en el año que yo fui hace 2 años, y tengo entendido, ahí aparecían todas las estadísticas de quienes asistieron, porque para ellos, entre más gente inviten, entonces para ellos es como un gran acontecimiento, pues, masivamente hablando, ¿no? Pero aparecía también lo de los quienes tomaban los emblemas,
Y curiosamente, ni el año pasado ni este tienen anuario, o sea que en realidad no sé realmente de dónde sacaron esas estadísticas, yo no, esa sí no la conocía, pero más o menos era eso que se manejaba. Si son 144.000, ahorita eso nos explicará el maestro Octavio. Realmente en todo este tiempo ya se hubiera cumplido hacía muchos siglos, mucho tiempo, ese número de 144.000. Pero voy a hacer referente a esa pregunta, dice en su propio libro, para no, vuelvo a decir, para no difamar, para no calumniarlos, en el libro de ellos, que enseña realmente la Biblia, ya en el apéndice donde se habla de la cena del Señor, una celebración para honrar a Dios, de la página 206 a la página 207, dice: ¿quiénes tienen derecho a comer el pan y beber el vino que se usan como emblemas en la conmemoración? Lo que decía el maestro Octavio, teniendo en cuenta que el término emblemas no está en la Biblia, dice: de acuerdo con lo que hemos visto, solo deben de hacerlo quienes forman parte del nuevo pacto, es decir, quienes tienen la esperanza de ir al cielo. Y eso es algo que tampoco se puede probar, porque no hay un versículo en la Biblia donde guste que tenga esperanza celestial y otros tengan esperanza terrenal. Eso hace parte solamente de la doctrina de los testigos de Jehová. El Espíritu Santo de Dios le da la convicción de que ha sido elegido para los reyes en el cielo, y da una cita a Romanos 8:10 que no tiene nada que ver tampoco con los 144.000, un número simbólico, de acuerdo a lo que llama en estudios bíblicos la gematría bíblica, un número que solo aparece en 2 versículos de la Biblia, como decíamos, en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14. Dice: estas personas también forman parte del pacto para reinar con Jesús. Y dan otra cita, Lucas 22:29, que tampoco dice específicamente, dice aquí en la Biblia de ellos, dice: y yo hago un pacto con ustedes, hablando de Jesús con los apóstoles, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo para un reino. Pero no, Jesucristo no dice en ninguna parte de los evangelios que sean 144.000. Incluso en la propia Biblia de ellos, y esta cita bíblica se las dejo para que cuando tengan oportunidad puedan hablar con testigos de Jehová, hay una cita bíblica del apóstol Pablo que echa por tierra eso que ellos están hablando, de unos en arriba y otros en el abajo. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso del 1 al 2, propia Biblia de ellos dice: sin embargo, si ustedes fueron levantados con el Cristo, sigan buscando las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ese es el consejo que da Pablo a los fieles de Colosa. Mas tengan la mente fija en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Vemos bien cómo el mismo Pablo nunca habla de que la esperanza sea estar en la tierra como si fueran unos cristianos de segunda clase. Entonces, eso es más o menos lo de los ungidos, es todo un cuento de ellos. Ese término clase de los ungidos tampoco aparece en ninguna parte de la Biblia. Incluso, para terminar, si vamos a hablar de la etimología de las palabras, el término cristiano quiere decir en griego ungido. Por lo tanto, todo el que sigue a Jesucristo es un ungido. Entonces, la pregunta para ellos: los que tienen esperanza terrenal, que se hacen llamar testigos de Jehová, ¿son o no son cristianos? Porque entonces no aplicaría el término que ellos utilizan de ungidos. Adelante, Rodrigo. Yo quisiera añadir sobre la pregunta de Rodriguito. Adelante, yo tengo las cifras. Yo aquí tengo las cifras porque hice un escrito sobre este tema. Lo pueden encontrar en la página Datos que debes de conocer de los testigos de Jehová. El fraude de los 144.000 ungidos, escrito por un servidor. Es una investigación muy minuciosa que hice. Y aquí doy algunos datos. Por ejemplo, no sé si se alcance a ver ahí en la pantalla, sí, ¿verdad? Participantes en la conmemoración. Una cosa son los participantes y otra cosa son los asistentes. Como decía Guido, los asistentes pues es gente de todo, pero los participantes son los que comen de los emblemas. En este caso van variando. Según ellos tenían la creencia de que los 144.000 se completaron alrededor de 1935. O sea, en los años 30, más o menos, a mediados de los años 30 del siglo pasado, fue que se completó la cifra de 144.000. Y entonces los que empezaron a participar en 1892 fueron 400 personas. En 1900, 2.600. En 1902, 4.700. Estamos hablando ya de las fechas cuando ya existían los testigos de Jehová, pero como estudiantes de la Biblia. En 1915 eran 15.430 personas. Y así sucesivamente. Vamos viendo que hasta 1925 ya eran 90.434 personas.
O sea, si seguían así, se iba a rebasar la cifra de 144,000. Entonces, fue cuando ellos dijeron que ya en 1935 se había completado la cifra, y entonces en 1935 los participantes de la conmemoración eran 52,000. Ojo con esto, desde 1935 en adelante la cifra comienza a bajar. ¿Por qué? Porque ellos iban muriendo. Muchos de los testigos de Jehová que se decían ser ungidos comenzaban a morir. Y entonces esa cifra de ungidos comenzaba a disminuir. Y entonces, como podemos ver aquí en la tabla, no sé si la alcancen a ver, en 1935 eran 52,465 ungidos, y empieza a disminuir, y hasta el 2005 nada más ya eran 8,524 ungidos. Por lógica, para el 2018 ya esa cifra ya tendría que haber desaparecido, ¿no? Por lógica. Pero no, asombrémonos, porque después del 2005 en adelante, la cifra vuelve a aumentar. De 8,524 al 2017, ya son 18,564 ungidos, o sea que aumentaron 10,000 ungidos más. Todas estas cifras yo las saqué de los anuarios de cada año y de las atalayas de enero. Ahí ellos ponen la cifra de los que participan en la conmemoración. Entonces, pues, con eso de los cambios de doctrina y todo eso, pues ellos han tenido que cambiar muchas cosas en referente a los ungidos. Pero ¿cómo se determinan los ungidos, maestro? ¿Cómo se hace para determinar quién es un ungido o quién los nombra? ¿Se autonombran? Y esto que dijo Guido sobre el nuevo pacto, entonces que solo lo pueden tomar los que están dentro del nuevo pacto, quiere decir que los demás no están dentro del nuevo pacto. Ahí sí yo quedé como, no, creo que no entendí esa parte. ¿Sí? Muy bien, mira, ellos para determinar quién es un ungido, según esto lo determina el mismo Jehová Dios. Es Jehová el que determina quién es ungido y quién no es un ungido. O sea, ellos sienten bonito, sienten que son ungidos. O sea, yo, por ejemplo, yo soy testigo de Jehová. Entonces yo empiezo a sentir en mi corazón que yo soy un ungido, que yo mi esperanza es celestial, porque empiezo a añorar el cielo. Entonces yo en mi corazón siento que soy un ungido, y entonces ya determino yo mismo que yo soy un ungido. Así de fácil. O sea, no es que ellos digan, tú eres ungido, tú no, tú sí, tú no. No, o sea, uno mismo, y eso lo explican ellos en una atalaya. Dice así, la atalaya del 15 de marzo de 1991, página 19 y página 20, dice así: la prueba principal de que alguien ha sido ungido para el llamamiento celestial es el espíritu o sentido dominante que tiene de que está en relación de hijo para con Dios. Gálatas 4, 6, 7. La persona está absolutamente segura de que ha sido engendrada por Dios para que sea su hijo espiritual, como uno de los 144,000 coherederos del reino celestial. Puede testificar que su esperanza celestial no es un deseo que ella misma haya cultivado ni producto de su imaginación, más bien proviene de Jehová como resultado de la acción del Espíritu de Dios para con ella. Cuando los ungidos leen que la palabra de Dios dice sobre los hijos espirituales de Dios y la esperanza celestial, tienden a decir espontáneamente para sus adentros: eso se refiere a mí. Por ejemplo, lo que leyó Guido, ¿no? El texto bíblico que leyó Guido. Eso se refiere a mí. Si responden con gozo cuando la palabra de su Padre promete una recompensa celestial, dicen: eso se refiere a mí. Cuando leen 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, ellos dicen: eso se refiere a mí. Entonces, así de fácil, Rodriguito. Entonces, cualquiera puede ser ungido, pero se supone que ya se completó el número.
Y si alguien dice eso, pues entonces inclusive a veces lo tachan de loco, ¿no? Inclusive así mismo lo dicen en otras atalayas, que hay muchos que sufren de esquizofrenia, hay muchos que todavía tienen esa influencia del catolicismo o de algunas otras iglesias evangélicas y creen que tienen esperanza celestial, pero no, son cosas que ellos traen ya desde antes, pero que deben de alejarse de eso y de esas ideas, ¿no? Pero así de fácil se hace un ungido, Rodriguito. Bueno, no, muchas gracias. Pues esto está cada vez más tenaz, porque es gracioso ver que los 144.000 ya se completaron, ¿sí? Y ahora ver que reiniciaron la cuenta, entonces aparecieron nuevos ungidos. Esa locura de que cualquiera puede decir yo soy ungido, ¿quién le prueba que no? Yo lo sentí. Eso está bien, bien divertido y bien complejo a la vez para los testigos de Jehová. ¿Cómo van a llevar la cuenta? Ya se les completó el taxímetro y lo están reiniciando. Bueno, allá ellos. La cuenta la llevan por medio de las atalayas, como te digo, en las atalayas de enero y en el anuario de cada año, ahí ellos llevan la cuenta de cuántos fueron los que participaron de los emblemas. Entonces, bajo esa cuenta, ellos tienen un control. En cada salón del reino hay un control de quién comió de los emblemas, quién participó de esos emblemas. Sí, precisamente este año la estadística fueron 19.000, lo que yo te había dicho que había investigado. Pues sí. Más ungidos. Entonces, bueno, esto está cada vez más increíble. Ahora, yo tengo otra pregunta. No sé si el hermano Guido quiera responderla o se la quiera ceder al hermano, al maestro Octavio, y es, bueno, ellos dicen que eso solo pueden celebrar los 144.000 y dan citas bíblicas, pero cuando ubicamos los 144.000 en la Biblia, resulta que están en el cielo, o sea, celebran eso en el cielo. Entonces no entiendo por qué, cuál es el fundamento de celebrar esto aquí en la tierra si la Biblia dice que en el cielo. No sé quién me puede aclarar esto. Y le quería preguntar a Guido que me aclarara un poquito lo del nuevo pacto. Entonces, solo los que consumen el pan y el vino, o sea, los ungidos están dentro del nuevo pacto, los demás no. O sea, los que no son ungidos no están dentro del nuevo pacto. Adelante, hermano Guido. Sí, es fácil. Mira, lo que pasa es que ellos, los testigos de Jehová, piensan que el problema con los 144.000 que van a reinar en el cielo va a ser una especie de policías espirituales de allá arriba. O sea, no es el hecho que van a gozar de estar con Jehová en la presencia, sino que van a ayudar a gobernar a Jesucristo. Inclusive usted puede hablar con testigos de Jehová, ellos no pueden probar que todos los 144.000 sean testigos de Jehová, pero la convicción de ellos es que solamente solo son ellos. Y todos los que son del cuerpo gobernantes hacen parte de la selecta clase de los ungidos de Jehová. Hasta hace unos años el cuerpo gobernante lo conformaban 7 personas y habían dicho oficialmente que ese número se iba a mantener porque estaba cerca del Armagedón, y casi un año pasado nombraron a otro para que fueran otra vez 8. O sea, ellos cambian eso y el testigo de Jehová, el del común, el de a pie, no pone ningún pero. Ahora, otra cosa que ellos celebran, ellos dicen, los testigos de Jehová, de que ese número se va a completar ya cuando venga el Armagedón. O sea, por lo tanto, todavía hay ungidos que van a estar hasta el tiempo del fin, aunque pues no pueden probar cuántos son y cuántos quedan y qué edad tienen, lo que estamos hablando ahí. Sí me quedó de pronto, para que pronto el maestro Octavio nos aclare, y Rodrigo, ¿de dónde sacamos esa información? Porque yo tengo entendido que hasta hace 2 años ya no volvieron a sacar los anuarios, entonces no sé de dónde sacan esa información, porque los 2 últimos años no creo o no conozco yo las cifras oficiales de los que tomaron los emblemas. Otra de las cosas que quería hablar con los ungidos, que es muy triste, es el hecho de que, como aquí mismo en el libro lo decía, solamente van a ser los ungidos los que van a gobernar en el cielo, y dan la cita bíblica, aunque no la leí, pero la voy a tomar de referencia, dicen Romanos 8:16. Y si nosotros vamos a la cita bíblica de Romanos 8:16, en la propia Biblia de ellos, dice lo siguiente, desde el verso 15: porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que ocasiona temor de nuevo, sino que recibieron un espíritu de adopción como hijos espirituales,
por lo cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esta es la realidad. Si usted habla con un testigo de Jehová, ellos dicen, aunque toda su adoración está exclusivamente en la persona de Jehová, Jesucristo es un ser inferior para ellos, ni siquiera ellos pueden llamarse hijos de Dios, porque solamente ese es un privilegio de los ungidos. Solamente los ungidos pueden llamar a Dios Abba. Y ese cuento se lo han hecho creer a los testigos de Jehová con estas citas bíblicas completamente tergiversadas. Y una de las cosas por las cuales muchos testigos de Jehová últimamente han tomado los emblemas es porque si nos vamos también en la propia Biblia de ellos, de la traducción del Nuevo Mundo, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el famoso discurso eucarístico, muchos testigos de Jehová han tomado al pie de la letra lo que aparece en el capítulo 6, en el verso 51, dice: yo soy el pan bajado del cielo, si alguien come este pan vivirá para siempre, y de hecho el pan que yo daré es mi carne a favor de la vida del mundo. Y en el 54, el que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Eso también es una incongruencia teológica. Si solamente los ungidos son los que van a hacer parte de los emblemas, entonces los otros, de las otras ovejas, que así les llaman, no van a resucitar en el cielo. Entonces, esas son las cosas teológicas y doctrinales que hay una confusión con los testigos de Jehová. De hecho, ellos niegan la inmortalidad del alma humana, pero ellos mismos dicen que estos ungidos ya están reinando en el cielo con Jesucristo en una forma espiritual también. Por un lado, niegan la inmortalidad del ser humano, pero por otro, estos ungidos ya están allá vigilando a que todo esté bien, mientras ya se va a completar el número de los famosos ungidos. Bueno, Guido, muchísimas gracias, hermano. Y Guido tocó un tema muy interesante, que es el gobierno con Jesús allá en el cielo de los 144,000, pero a mí me viene algo a la cabeza. Tengo entendido que Russell predijo en 1800 algo la venida de Jesucristo de forma invisible. Esa es, digamos que él fue el precursor de la doctrina del rapto, porque lo fue. Pero después Rutherford, el segundo presidente, él le dijo que no, que esa no era la fecha, sino que Jesús vino en forma invisible, vino en forma invisible en el año 1914. Yo me pregunto, si Jesús ya vino en 1914 para los testigos de Jehová, ya vino, ¿sí? Por eso están los 144,000 ahí funcionando. Entonces, ¿para qué celebran la muerte de Jesús? Deberían celebrar que ya vino en vez de celebrar la muerte, ¿cierto? Pienso yo. ¿Qué me puede decir al respecto el maestro Octavio? Adelante, maestro. Bueno, a mí me gustaría seguir comentando lo que está, la pregunta que hiciste anteriormente. Claro, bien puedo. Y esa se la dejo yo a Guido. Esa pregunta se la dejo a Guido. Bueno, nada más quiero añadir algo sobre eso. Ya no enseñan eso hoy en día. O sea, ellos enseñan que Jesucristo comenzó a reinar en 1914. Comienza a reinar. Ya no te hablan de la segunda venida de Cristo. Antes sí lo hacían, hoy ya no. Ya también se cambió el punto de vista. Entonces ellos siguen esperando la segunda venida de Jesucristo. Pues la verdad es que sí tenían problemas al respecto sobre eso, porque el texto dice, hacer esto hasta que Él venga, ¿no? Seguir conmemorando esto hasta que Él venga. Si Él ya vino en 1914, entonces ya no hay nada que conmemorar. Entonces, pues hoy ya lo enseñan diferente y siguen esperando la segunda venida de Cristo. Entonces, lo que hoy día enseñan es que Jesucristo solamente comienza a reinar en el cielo en 1914. Muchas gracias. Gracias, hermano. Entonces, le voy a dar el paso a Guido. Le voy a tirar esta papa caliente que le arrojé al maestro Octavio, que se me asustó. No, mentiras. Entonces, cuéntame al respecto, cuéntanos, Guido, por favor. Sí, otra cosa que hay que tener en cuenta es que los testigos de Jehová, con su fundador Russell, el que se hacía llamar el pastor Charles T. Russell,
todos ellos tenían una esperanza celestial. O sea, no es parte de la doctrina primitiva, por así decirlo, los estudiantes de la Biblia, creer que unos iban a estar en el cielo y otros en la tierra. Solamente fue hacia los años 30, creo que fue en el año 1934-36, que tuvieron una de sus grandes asambleas en Estados Unidos, cuando su sucesor, el que se hacía llamar el juez Rutherford, que no fue ni juez, solamente fue un estudiante de Derecho que no terminó su carrera, él fue el que salió con esta, como decía el maestro Octavio, ante el crecimiento de los testigos de Jehová, fue el que empezó a tomar este número simbólico de los 144,000 en el cielo y el resto aquí en la tierra. Ahora, ellos ante ese problema tuvieron una gran discrepancia teológica, porque ellos habían dicho en uno de sus libros que dice millones que ahora viven no morirán, que toda esa generación, eso lo dijo el juez Rutherford, verían ellos en ese tiempo, serían testigos de la segunda venida de Jesucristo. Al ver que eso no fue pasando, entonces ya hablan de la generación traslape, que es una de las cosas que también hacen los testigos de Jehová, todas sus marañas teológicas, doctrinales, cambiando sucesivamente de acuerdo al presidente. En este momento no tiene presidente, sino que tiene una colectividad, los 8 ungidos. Entonces ya dicen ellos que esa generación de 1914 tiene que ver con uno de sus tercer o cuarto presidente, que fue el cuarto presidente, Raymond Frank, que fue muy longevo, murió casi de 100 años. Entonces ellos dicen que con él, que si eran los ungidos, que está entre el rango de 1914 hasta que él murió a mediados de los años 2000, entonces con esa generación, todos los testigos de Jehová que estén en ese lapso de tiempo van a poder completarse los 144,000. Es por eso de que yo vuelvo a repetir porque también me quedó la duda, solo para que aclarara, no sé de dónde sacó el maestro Octavio y Rodrigo de esa cifra de 18,000, porque esa cifra yo no la tengo, no sé si es de uno oficialmente la JWRG, porque esa cifra yo tengo entendido, y yo asistí a la última conmemoración hace 2 años, en el 17, hasta ahí se hizo el anuario. Y una de las cosas por las cuales también dejaron de publicar el anuario es porque están en franco retroceso, tanto en Estados Unidos como en Canadá y en muchos países de Europa. El crecimiento de los testigos de Jehová está por debajo de 0%, y muchos años del reino de los testigos de Jehová lo están cerrando. Sí tiene crecimiento tanto en África como en América Latina. Eso por un lado. Entonces eso de los 144,000 quisiera saber, porque no me lo han contestado, esa cifra oficial. Ahora, ya para finalizar, entonces, ¿qué tiene que ver con Jesucristo? Ellos dicen que aunque vino de una forma espiritual invisible, todavía falta la segunda venida, que va a ser visible, lo que ellos llaman el Armagedón, que sí aparece en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 7, en su propia Biblia dicen, miren, viene con las nubes y todo le verá, y lo que los traspasaron, y todas las tribus de la tierra se golpearán, y el desconsuelo a causa de él, sí, amén. Entonces ahí también se basan ellos en decir que esta segunda venida de Jesucristo va a ser de una forma visible, mientras que la otra fue de una forma invisible, solamente para ellos. Y también hablan del año de 1919, donde también, porque dicen ellos que después vino a Jesucristo como a poner orden en la casa, porque todavía muchos de estos ungidos, incluyendo el pastor Russell, tenían algunas ideas como babilónicas, ¿no? Entre ellas celebrar la Navidad, que ya después la dejaron de celebrar. Entonces también como que puso Dios orden, y como por así decirlo les quitó la última influencia de todo lo que corresponde a la Babilonia la Grande, que son todas las creencias cristianas que son propias de las principales iglesias que seguimos a Jesucristo. Eso es más o menos un panorama teológico para entender un poco lo de los 144,000 y por qué siguen celebrando la cena del Señor y hasta que Él venga. Algo que quería aclarar es que yo asistí a esa última asamblea hace 2 años, y como decía el maestro, ellos le dan mucha más importancia al discurso que en sí a los emblemas. Después los emblemas lo dejaron a un lado de la tarima y nadie más les volvió a prestar atención. O sea, para ellos no es una cosa representativa la copa de vino y las galletas esas, sino más que todo es el discurso. Para ellos eso también era importante, que quería también no dejarlo pasar por alto. Adelante. Muy bien, bueno, pues mira, las cifras que yo utilicé aquí de la conmemoración, las más actuales, yo tengo que es del 2017, lo saqué de la JW, así de fácil. Te metes en JW y ahí te metes sobre los participantes de la conmemoración. Y la del 2016, que tiene 18,000 participantes, 18,013 participantes, ese sí lo saqué del anuario del 2017,
que fue la última vez que se imprimió el anuario. También están en las atalayas de enero, en cada atalaya de estudio de los testigos de Jehová, porque hay que saber que hay una atalaya para el público y hay una atalaya para ellos, que es la atalaya de estudio. Entonces, en la atalaya de enero, ahí también viene la cifra de los participantes en la conmemoración. Así es que si ustedes pueden conseguir la atalaya de estudio de enero de cada año, ahí van a poder ver la cifra de los participantes. Y si no, pues simplemente hay que meterse a la página, a la JW, y ahí también ahí les van a dar el dato de cuántos participantes hay. Ahora sobre las cifras, igualmente sobre las cifras, hay algo muy importante que también dijo Guido hace rato, que esa cifra ya se hubiera completado desde hace mucho. ¿Por qué? Los testigos de Jehová enseñan, y hasta hoy en día lo siguen enseñando, que durante 1900 años la esperanza, el llamamiento nada más era celestial. El llamamiento era celestial exclusivamente nada más para el cristiano. Después de 1935 en adelante se le empieza a dar la bienvenida a la gran muchedumbre de otras ovejas. ¿Quién es la gran muchedumbre de otras ovejas? Son todos los millones de testigos de Jehová que hay alrededor del mundo, los cuales no forman parte de la cifra 144,000, pero a ellos se les da la bienvenida después de 1935. Entonces, antes de 1935, el llamamiento era exclusivamente celestial. O sea que todos los cristianos antes del siglo XX, todos tenían la esperanza celestial según la enseñanza de los testigos de Jehová. Siendo así, entonces nos remontamos a los primeros cristianos. Para los testigos de Jehová, todos los primeros cristianos tenían el llamamiento celestial, eran de esperanza celestial. Así es que hay que poner también algo en claro. Para los testigos de Jehová, la iglesia que fundó Jesucristo hace 2000 años cayó en una apostasía. Al morir el último apóstol, que fue el apóstol San Juan, a partir de ahí la iglesia cae en una apostasía. Entonces, según ellos, pues ahí ya se empezaron a enseñar cosas erróneas como la Trinidad, etcétera, ¿no? Aquí lo importante es que ellos están reconociendo que todos los cristianos de ese primer siglo eran ungidos, y no más ellos, sino también otros cristianos después de la apostasía, también había cristianos ungidos también. Ellos mismos lo reconocen en sus libros. Ahora, vamos a ver los censos. Por ejemplo, yo tengo aquí un censo. Este censo es de Sharon Turner, un historiador inglés, al parecer alrededor de 1810. Él presenta, solo hasta el siglo IV vamos a presentar, dice, el censo de cristianos en el siglo I era de 500,000, del siglo I eran 500,000 cristianos, o sea que ahí ya se sobrepasó la cifra de 144,000. Y es un cálculo nada más, o sea, no es algo que podríamos asegurar que son 500,000, es un cálculo. Alrededor de 500,000 cristianos. En el siglo II ya eran 2,000 cristianos. En el siglo III ya eran 5 millones. Ya aquí ya estamos hablando de millones. En el siglo IV ya eran 10 millones. Entonces, como vemos, el listado de este historiador nos da la cifra de 500,000 cristianos en el siglo I. Así que la cifra de 144,000 ya se hubiera completado, ¿no? Ahora un testigo de Jehová pues podría decir que a lo mejor no todos fueron fieles, pero pues esta suposición solo sería para defender la enseñanza de la organización. Pero es muy difícil que digan lo mismo de los mártires cristianos, ¿no? Como los que menciona el Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9, donde dice, cuando se abrió el quinto sello, vi el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
o Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, donde dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos murieron en martirio? Hay que preguntarle al testigo de Jehová si él sabe cuántos cristianos murieron en martirio. Pues todos los historiadores coinciden que el cálculo es de unos 200,000 mártires cristianos, martirizados, muertos en martirio en los circos romanos, devorados por leones, prendidos como antorchas, empalados, decapitados, crucificados, etcétera, ¿no? Esto podemos corroborarlo en las actas de los mártires. En un sentido estricto son los registros oficiales hechos por los notarios de la corte de los juicios a los primeros mártires cristianos redactados por las autoridades romanas y conservados en los archivos oficiales. Y también en los martirilogios, libros o catálogos de los mártires. Así que pues, la cifra de 144,000, por lógica, se hubiera completado en los primeros siglos de la iglesia cristiana, inclusive en el primer siglo, ¿no? Ahora sí que esas son las posibilidades imposibles, ¿no? Yo le pongo así. Ahora, yo le hago la pregunta al testigo de Jehová, siempre le hago esa pregunta cuando hablamos sobre el tema de la conmemoración. Bueno, para ustedes es solamente un emblema, es algo simbólico. Ese pan y vino no es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, es un símbolo, solamente representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, pues en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54, dice así: el que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Muy bien. Bueno, vamos a suponer que realmente es algo simbólico. Vamos a ponernos en su plan de ellos, ¿no? Vamos a darles la razón en ese momento. Bueno, a ver, vamos a suponer que es simbólico, no es literal, es simbólico. Pero aquí Jesucristo te está diciendo que aunque sea simbólico ese pan y ese vino, tú tienes que comerlo, porque entonces no vas a ser partícipe de la vida eterna, ni en la tierra ni en el cielo. En este caso, en tu caso, que tienes esperanza terrenal de vivir en el paraíso en la tierra, pues tampoco vas a ser partícipe de la vida eterna en la tierra, y Jesucristo no te va a resucitar en el último día. ¿Por qué? Porque Él lo está diciendo claramente, versículo 54, el que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, simbólicamente, como ustedes lo enseñan, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, como tú verás, hermano, no vas a resucitar en el último día, porque no vas a ser partícipe de la vida eterna en la tierra, en el paraíso en la tierra. ¿Por qué? Porque no comes y no bebes. Tienes que comer y beber para que tú seas partícipe de la vida eterna en el paraíso y Jesucristo te resucite en ese paraíso. Así es que si no comes y no bebes, pues definitivamente pues no serás partícipe de la vida eterna. Así es que nadie come, nadie bebe, entonces prácticamente nadie va a resucitar en la vida eterna en el paraíso. Muchas gracias, hermano. Estaba leyendo ahorita en la Biblia de los Testigos de Jehová, la última, la del 87, dice Mateo 26, 26. Dos cosas curiosas, el 26, el 25 y el 26. Dice el 25, tomando la palabra Judas, que ya estaba para traicionarlo, dijo: no soy yo, ¿verdad, Rabí? O sea, él afirma que no es él, lo dice no en forma de pregunta, como en las Biblias católicas, seré yo maestro, sino dice, no soy yo, ¿verdad, Rabí? Y le dijo, tú mismo lo dijiste, o sea que eso le daba la razón que él no era el que lo iba a traicionar. Bueno, eso me parece gracioso, pero yendo hacia el versículo 26, encontramos algo muy interesante. Dice, mientras continuaron comiendo, Jesús tomó un pan y después de decir,
una bendición, lo partió y dándolo a los discípulos dijo: tomen, coman, esto significa mi cuerpo. Entonces, pero ¿de dónde sacan esta palabra que significa? Si en todas las traducciones y hasta las protestantes dice este es, no dice significa. ¿Qué nos puedes decir al respecto, hermano Guido? Adelante. Bien, esas son como decíamos, el problema del testigo de Jehová es que la traducción del Nuevo Mundo para ellos es la mejor traducción y es la peor de las traducciones, no tiene ninguna validez por ningún erudito de Biblia en lenguas bíblicas, ni tampoco tiene la acreditación de alguna asociación bíblica internacional. Pero el testigo de Jehová cree que su traducción es la mejor. Incluso si usted empieza un estudio de Biblia con los testigos de Jehová, yo hice 8 estudios de Biblia con ellos, no terminé las 3 clases porque realmente lo que hacen ellos es irlo conduciendo usted. Cuando usted es una persona que conoce Biblia y empieza a refutar el testigo de Jehová, hasta ahí llega el estudio, porque ellos no están preparados para eso. Ellos están preparados para que usted simplemente vaya siguiendo todos sus estudios de ellos sin ninguna interpelación, sin ninguna objeción, y que usted no pueda pensar, sino porque usted ya piensa que es el esclavo fiel y discreto con su alimento espiritual a través de sus publicaciones. Entonces, ese es el problema con las versiones de los testigos de Jehová, que ellos la han acomodado a su antojo. Incluso yo decía en otro programa de que ellos, no sé si el maestro Octavio cuando hizo parte de los testigos de Jehová, yo me acuerdo hace unos 20 años, ellos tuvieron una Biblia, la traducción del Nuevo Mundo en un interlineal en griego, ellos después esas versiones la claudicó, y yo creo que muchos testigos de Jehová hoy día no saben de eso. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los idiomas originales, realmente ha sido una pésima traducción que la han venido adulterando y la han ido acomodando a su antojo. Ese es el problema que pasa entonces. Ahora, algo que cuando usted participa en los emblemas, ellos van a coger el texto de Lucas capítulo 22 del 19 en 20, donde Jesús dice: hagan esto en memoria mía, pero inmediatamente el anciano que va haciendo el discurso, que algo que también es importante aclarar, todos los discursos ya vienen de Brooklyn, de la sede central de ellos, o sea, ningún anciano puede hacer su discurso especial, todos los discursos, el esquema en sí y la forma como tiene que decirle ya está programado. Eso es algo que ni siquiera el superintendente o un anciano puede tener su propio criterio, sino que ya está todo, no se puede desviar ni siquiera una coma o un punto final. Entonces, usted va a participar en esa celebración y las personas que van como espectadores ni siquiera tienen la gentileza, ya que ellos invitan y hacen la propaganda, van de casa en casa, y nosotros vimos inclusive en un programa pasado la invitación que hacen, sacan muchos de esas invitaciones, yo creo que se les queda por ahí una tercera parte, pero de todas maneras ni siquiera el anciano que está en la tarima dirigiendo pues la conmemoración se atreve a decir por gentileza de quién es de aquí tiene esperanza celestial, sino que da por entendido, de acuerdo a su propia traducción y de acuerdo a lo que va el esquema, de que ninguno de ellos es ungido, pero no se toman las molestias siquiera de preguntar anteriormente para saber cuántas copas y cuántas galletas pueden repartir. Entonces, como hemos entendido, todo ya está sistemáticamente programado, y el testigo de Jehová, pues eso lo va a creer al pie de la letra. Yo inclusive, una señora testiga de Jehová, que me la encontré en estos días antes de la conmemoración, le dije, pero ¿dónde está eso de que unos sí y otros no? Porque ellos pasan los emblemas de lado en lado en toda la tarima. Decía, no, solo si vaya en el discurso te lo van a decir, pero el testigo de Jehová no tiene una prueba contundente para decir por qué los de las otras ovejas no pueden tomar de los emblemas. Voy a hacer acotación porque creo que ya vamos finalizando, porque quiero que también tomemos en relación con la propia Biblia de ellos, cuando ellos hablan de las otras ovejas, un detalle que no pude dejar pasar por alto, que aparece en Juan en el capítulo 10, en el verso 16, dice, hablando de Jesucristo, dice: yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces ellos piensan que las primeras ovejas son los de la clase celestial, y en realidad las primeras ovejas para Jesucristo son el pueblo de Israel, y las otras ovejas son los gentiles o los paganos que vienen a ser unos en la nueva alianza, como lo dice Hechos capítulo 1 verso 8, cuando Jesucristo manda a sus apóstoles a predicar el evangelio a los judíos, a los samaritanos y también a los gentiles. Pero eso los testigos de Jehová no han podido captarlo, ese paralelismo bíblico, pero sigue diciendo en la propia Biblia los testigos de Jehová: a esas también tengo que traer y escuchar, amigos, o sea, las otras ovejas, supuestamente las que tienen esperanza terrenal. Pero llega algo muy importante que dice aquí en la propia Biblia de ellos: y llegarán a ser un solo rebaño y un solo pastor. O sea, entender que así sean las ovejas de los ungidos
Y las otras ovejas, aquí mismo lo dice, un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, ¿cómo van a haber unas ovejas donde el pastor no va a estar al lado de ellas? Si solamente se supone que Jesucristo está en el cielo. Esos son razonamientos lógicos, como lo que está haciendo el maestro Octavio, para preguntarle a usted un testigo de Jehová y verá que de todas maneras con cualquier cosa irán a salir. Pero bueno, esas son las incongruencias de los testigos de Jehová. Adelante, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias, Guido. Antes de ir con la última pregunta, quiero dar un último repaso para ver quiénes nos están siguiendo, quiénes han llegado nuevos. Guillermo, en Facebook tenemos a Guillermo Peña, bueno, Argueta, Diana Villar, Socorro López, Lili Triana, Eugenia Pérez, Marta López, Pérez Enrique, saludos desde Guatemala, saludos desde Colombia, hermano. Flor Reyes, Ángel Alderete, perdón. Claudia López, Dios te bendiga. Flor Carvajal, Claudio Sánchez, Edgar Adelso Cardona, Arnulfo Jacobo, Jorgelina Lucrecia, ok. Luis de Santiago, Eddie Hernández, Juan Méndez, Celidet García, Dios te bendiga, Diego Enríquez, Israel Méndez, Carlos Alberto Cristaldo, Rafael Radillo, bienvenido, gracias por seguirnos. Celi Ventura, a ver quién no se me queda, Roxana Herrera, Nina Carranza, Ángeles Silva, Gabriel Silverio Juárez, bendiciones, gracias por estar en sintonía en la página Católico Defiende tu Fe y en la página de Rodrigo Calvo en YouTube, en el canal. Pues ya habíamos saludado a Ana Arca, Denis, Iscle Ría, bueno, bienvenida. Alondra, Ana Arca, Alondra Cabello, Cristóbal Salazar, Miss Catolicismo, Claudio Nis, Marimar, Miguel Cano, Santuario RIB, perdón, Jacqueline Rodríguez, Salvador González, Respuestas Católicas Cristianas, bendiciones, Aper 334, hombre, qué gusto verte, Fredo M, Jacqueline Rodríguez, y bueno, muchísimas gracias por su sintonía, y vamos a pasar como a la última pregunta ya, como para ir cerrando. Después de haber analizado todo esto y todo lo que sucede, y ver que la gente solo va a ver pasar un pan y un vino por sus narices, y que ahí es una prédica prediseñada desde Brooklyn, como nos lo dice nuestro hermano Guido, no podríamos pensar que entonces esta reunión de los testigos de Jehová ya no tiene un propósito realmente sagrado, sino que es más bien un evento publicitario para captar gente nueva para su movimiento, porque me imagino que ahí les predicarán que hay que leer la Biblia de ellos, estudiar con ellos y no sé qué en ese tiempo, porque no creo que solo miren pasar el pan de aquí para allá y se acabó. ¿Qué nos dice el maestro Octavio al respecto? Se quedan como chinitos, nada más mirando, ¿no? Sí, los testigos de Jehová son muy superficiales al respecto. Es una organización que no es nada espiritual, porque todo para ellos es algo muy simple. Es una conmemoración, un recordatorio nada más de la muerte de Cristo, así como el bautismo solamente es un símbolo de dedicación a Jehová. El bautismo no hace nada en el cristiano, es un símbolo nada más de tu dedicación a Jehová. Y así, cosas así, vamos a ver que pues, para ellos todo es algo superficial. No hay nada espiritual en los testigos de Jehová. Entonces, al igual en la conmemoración, simplemente es un recordatorio de la muerte de Cristo, y sí, son tácticas también para
jalar más gente, sorprenderlas con sus discursos, los cuales según supuestamente son bíblicos, pero pues estamos viendo que si nos vamos a la lógica, pues toda la doctrina se derrumba totalmente, ¿verdad? Se derrumba. Ellos dicen que solamente los ungidos pueden comer, porque solamente los apóstoles comieron de los emblemas, como así le llaman ellos, emblemas, y que no comieron los demás cristianos, que nada más eran los apóstoles. En la última cena de los evangelios solamente estaban ahí los apóstoles y fueron los únicos que comieron. Pero pues si a esas vamos, nos vamos igualmente a la lógica, entonces solamente a los apóstoles les dijo, vayan y prediquen estas buenas nuevas a todas las naciones. Entonces si a los apóstoles nada más les dijo que vayan y predicaran las buenas nuevas, ¿por qué lo hace el testigo de Jehová? Si nomás fue una ordenanza a los apóstoles. Así como ellos, si nos vamos a la regla de ellos, de que nada más a los apóstoles les dijo, coman y beban de mi cuerpo y mi sangre, nada más a los apóstoles, entonces deberíamos de seguir la misma regla con otros versículos de la Biblia, en donde nada más le dice a los apóstoles, ¿no? En donde nada más se enfoca en los apóstoles. Ejemplo de ello, pues es ese, ¿no? Vayan y prediquen estas buenas nuevas. Entonces, ¿por qué vienes tú y me predicas aquí en la puerta de mi casa? Si eso se lo dijo a los apóstoles, ¿o acaso tú eres un ungido? Porque según los apóstoles eran ungidos. Entonces, ¿tú eres un ungido para venirme a predicar aquí a mi casa? Pues o que fue un mandato que les dijo Jesucristo nada más a los apóstoles, ¿no? Siguiendo con la misma regla del testigo de Jehová. Entonces, así vamos a encontrar muchas incoherencias y cosas que no son lógicas, que no cuajan con la Biblia, ¿no? Con otros versículos. Entonces, igualmente, cuando yo les pregunto, ¿dónde dice la Biblia que solamente 144,000 pueden comer del cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Dónde lo dice? Pues ellos nada más rascan versículos de aquí y de allá y los van enlazando. Sacan de la Revelación capítulo 14, donde habla de 144,000. Luego de ahí se pasan a Lucas, donde habla de Jesucristo, donde dice, no teman, rebaño pequeño. Dice, ahí está, solamente un rebaño pequeño puede comer de los emblemas. Ese rebaño pequeño son 144,000, es un rebaño pequeño. Bueno, pero ahí donde les dice, el rebaño pequeño, ahí les dice que nada más ellos pueden comer y beber del cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí no dice eso. Dice, bueno, pero es que ahí dice que les está heredando el reino a ese rebaño pequeño. Pues sí, porque en ese momento era un rebaño pequeño, pero ese rebaño pequeño se iba a hacer en 1,000, en 1,000,000 y en millones, ¿no? Ese rebaño pequeño iba a crecer. En ese momento, pues claro que era un rebaño pequeño porque apenas la iglesia comenzaba y comenzó con los apóstoles, los cuales pues eran un rebaño pequeño. Como dijo Guido, se habla de las ovejas, de las otras ovejas, y entonces llegarán ya a ser muchísimas ovejas. En ese momento que Jesucristo le dice a los apóstoles, se está enfocando en ellos, les dice, no teman, rebaño pequeño. ¿Por qué les dice no teman? Porque sabía que iban a pasar por persecuciones, etcétera, ¿no? Entonces les dijo que no temieran, porque Dios los había probado para darles el reino. Les da palabras esperanzadoras a los apóstoles para que ellos siguieran con la obra que Él les había encargado. Pero Él no les está diciendo que nada más ustedes pueden comer y beber de mi cuerpo y de mi sangre. No, eso no les está diciendo Jesucristo. Pero ellos lo tratan de enredar así, te lo van enredando. Luego ya te dicen, en los evangelios se habla de que nomás estaban los apóstoles en la cena. Y así van enlazando los versículos y te van enredando. Entonces, pues hay que tener cuidado con todo eso y hay que especificarles y hay que leer bien los versículos, los contextos para ver de qué se está hablando y si realmente se está hablando de la última cena. En el caso de Lucas, donde les dice rebaño pequeño, no se está hablando de la última cena. En Revelación capítulo 14 tampoco se está hablando de la última cena, donde se menciona los 144,000. Así es que esos dos versículos nada tienen que ver con la cena del Señor. Así es que abusados con eso. Pues muy bien, sería mi participación. Le dejo los micrófonos a Guido.
Bueno, muchas gracias, maestro, por su aportación. Y sí, la misma pregunta para Guido. ¿Tú qué opinas? ¿Esta celebración de los testigos de Jehová tiene un propósito realmente sagrado o ya simplemente es un evento publicitario para captar gente nueva? Adelante, Guido. Sí, yo pienso igual, porque uno ve, ahora hay que también eh, acreditarle a ellos que cuando ellos hacen esta celebración, anteriormente ellos sacan publicidad, la pagan y visitan los barrios aledaños y también pues hacen en los exhibidores esa invitación, ¿no? O sea, ellos tratan de captar el mayor número de personas, pero si usted les pregunta a ellos, porque muy gentilmente ellos van a ofrecerle para que usted asista al Salón del Reino en su conmemoración, o a veces también lo hacen en los salones más grandes, salones de reunión que tienen. Pero si usted mismo le dice, bueno, yo voy a asistir, pero usted también podría asistir a mi congregación, por ejemplo, a celebrar en la iglesia católica el jueves, la cena del Señor el jueves santo, o el viernes santo el sermón de las 7 palabras, o en la vigilia pascual, inmediatamente el testigo me va a decir que no, porque ellos sería entrar en Babilonia la Grande. Entonces ahí también hay esas incongruencias, también esos egoísmos espirituales que hay en los testigos de Jehová. Yo sí, usted puede ir a su salón del reino, pero si usted le va a hacer la misma invitación, se va a encontrar con un rotundo no. Entonces, para ellos, claro, entre más gente vaya, incluso si uno ve, por ejemplo, en esos anuarios, podían ir hasta a veces 15 millones de personas más o menos a nivel de la gente que asistió, pero en realidad siguen siendo un número muy pequeño. Los testigos de Jehová están en franco retroceso, no pasan de los 9 millones, o sea que es un crecimiento muy mínimo en comparación a toda la propaganda y a todo el proselitismo que hace. Antes de finalizar, yo también quisiera hacer una propuesta porque he visto que hemos hecho ya unos 5 o 6 programas, yo creo que he participado en 3 y me parecería interesante, no sé, con el atrevimiento de Rodrigo, que es el director, y los otros hermanos apologistas también, hacer la invitación, si algún testigo de Jehová se quiere animar a participar, yo creo que podríamos también abrir los micrófonos, sería lo más justo si algún testigo de Jehová pudiera también dar su versión, porque sería también conocer la otra parte. Me parecería también interesante, también ya que lo estamos haciendo aquí en vivo en directo, si alguno de los apologistas, de los pocos que hay en estos medios de comunicación, quisiera también participar en alguna ocasión y también dar la versión, sería muy interesante para así enriquecer aún más estos diálogos. No siendo más, yo me despido desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Rodrigo, y también a la apologista, nuestro hermano Octavio. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos por su sintonía. Gracias, maestro Octavio, por acompañarnos en esta ocasión. A Guido Rojas por su colaboración. A ustedes por su sintonía. Recuerden, hermanos, que debemos estudiar, aprender nuestra fe. Me parece buena la propuesta de Guido. Podemos invitar, si logran localizar algún testigo de Jehová que quiera participar en vivo con nosotros y explicar la fe de ellos y nosotros también poderla analizar desde el punto de vista de ellos. Y recuerden también que debemos apoyar la obra del Padre Luis Toro, ¿sí? Vean los videos, si no tienen económicamente cómo aportar directamente, vean los videos con todo y propagandas, ya, del canal de YouTube del Padre Toro, y así cuando ustedes ven las propagandas y el video completo, ustedes están aportando económicamente y le va a entrar un dinero al Padre Toro para su obra de ayudar a los hermanos venezolanos que están muy necesitados. Ustedes saben la situación de Venezuela tan terrible, saben la situación de Nicaragua, y sigamos orando por estos países para que el Señor sea libertando estos pueblos. Sí, oremos por nuestros gobernantes para que el Señor los guíe y nos libremos de malos gobernantes. Pues no, muchas gracias por su atención. Nos veremos el jueves en 8 días. Dios mediante, con un nuevo tema, una nueva temática de los testigos de Jehová en su programa Testigos de Jesucristo. Que el Señor les bendiga, les guarde y que viva Cristo Rey. Feliz noche. Bye bye.